En medio del desierto árido, donde el viento arrastraba consigo el polvo de las colinas y las noches parecían interminables, un ranchero solitario cabalgaba hacia una cabaña abandonada. Su nombre era Esteban, un hombre curtido por los años y por la dureza de la frontera. Nadie sabía con certeza qué lo llevaba hasta aquel sitio olvidado por todos, pero en sus ojos había una mezcla de miedo y de necesidad, como si buscara algo que ni él mismo comprendía del todo. El cielo comenzaba a oscurecer, las nubes densas ocultaban la luna, y el sonido de los coyotes se confundía con el crujir de la madera reseca de la cabaña. Esteban desmontó lentamente, con la mano firme sobre la culata de su revólver. Algo dentro de él le decía que esa noche no sería como las demás. Al abrir la puerta, un golpe de viento sacudió el lugar y las sombras se movieron como si tuvieran vida propia. Fue entonces cuando la vio. Una joven apache estaba allí, sentada junto al viejo fogón apagado, con los ojos encendidos como brasas. Su cabello largo y oscuro caía sobre los hombros, y en su mirada había desconfianza, orgullo y un secreto que parecía demasiado grande para el silencio de esa cabaña. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nadie en aquel territorio se atrevía a compartir espacio con una apache, mucho menos en esos tiempos de guerra y sangre. Pero algo en la joven lo detuvo. No era miedo lo que desprendía, sino una extraña calma, como si lo hubiera estado esperando. ¿Quién eres?, preguntó él, con voz grave y la pistola aún en la mano. Eso no importa, respondió ella, apenas moviendo los labios. Lo que importa es lo que va a suceder esta noche. Las palabras quedaron flotando en el aire como un presagio oscuro. Esteban tragó saliva. Quiso preguntar más, pero un ruido en el exterior lo interrumpió. Pasos, rápidos, numerosos, acercándose entre los matorrales secos. La joven apache se levantó de golpe, tomó un cuchillo escondido bajo un trozo de tela y lo miró directamente a los ojos. Si quieres seguir vivo, tendrás que confiar en mí. El ranchero dudó apenas un instante, pero el sonido de las ramas quebrándose le recordó que no tenía opción. Apagó la lámpara de aceite y quedó todo en penumbras. Afuera, voces roncas se escuchaban en español mezclado con inglés, hombres armados, cazadores de recompensas o tal vez bandidos que buscaban venganza. El corazón de Esteban golpeaba fuerte en su pecho. ¿Por qué aquellos hombres llegarían justo esa noche? ¿Qué tenía esa cabaña? ¿Qué ocultaba aquella muchacha que parecía saberlo todo de antemano? Los golpes en la puerta no tardaron. Una voz gruesa tronó. Sabemos que estás ahí, Esteban. Y también sabemos que no estás solo. Entréganos lo que buscamos y quizás vivas para contarlo. El ranchero apretó los dientes. No entendía nada. ¿Qué podían querer de él? Y peor aún, ¿qué papel jugaba la joven apache en todo aquello? Ella, sin embargo, lo tomó del brazo y lo arrastró hacia una tabla suelta del suelo. Bajo ella, un pasadizo oculto se reveló. Debes confiar, susurró. No es a ti a quien buscan. Soy yo. Las palabras lo atravesaron como un disparo. Todo el peligro, toda la tensión, se centraba en ella. Esteban no sabía si huir o ayudarla. Pero algo en sus ojos, una súplica silenciosa, lo encadenó a su destino. Descendieron juntos por el pasadizo mientras los hombres irrumpían en la cabaña con gritos y armas listas. El túnel era angosto, húmedo y helado, como si llevara años olvidado. Avanzaban a tientas, con el eco de los pasos enemigos resonando sobre sus cabezas. ¿Quién eres realmente?, preguntó Esteban en voz baja mientras caminaban en la oscuridad. La joven lo miró de reojo, y por primera vez dejó ver un atisbo de fragilidad. Me llamo Nahara, y llevo conmigo algo que esos hombres matarían. Por obtener, Esteban sintió un nudo en el estómago. Quiso saber más, pero un estallido de pólvora retumbó arriba. Los bandidos habían descubierto el pasaje y ahora los perseguían. El túnel los conducía hacia un viejo pozo seco detrás de la cabaña. Al salir, la noche estaba en su punto más oscuro. Los caballos de los hombres se escuchaban no muy lejos. El ranchero y la joven se ocultaron entre los arbustos, conteniendo la respiración. Esteban miró a Nahara con desesperación. ¿Qué es lo que cargas? ¿Qué objeto o secreto vale tanto riesgo? Ella abrió lentamente un pequeño saco de cuero que llevaba colgado al cuello. Dentro, brillaba un medallón antiguo, con símbolos extraños grabados en su superficie. El metal parecía latir como un corazón vivo, emitiendo un resplandor débil pero inquietante. Esto, dijo Nahara, con un hilo de voz.
Es el legado de mi pueblo, y también la condena de quienes lo ambicionan. Esteban retrocedió un paso, casi cegado por el brillo. El medallón parecía susurrar, como si tuviera voz propia. No era un simple objeto, había algo más, algo sobrenatural en él. Y de pronto, todo encajó, los hombres armados, la persecución, la tensión insoportable de esa noche. Los bandidos estaban cada vez más cerca. El crujir de las ramas revelaba que los rodeaban. Nahara guardó el medallón y apretó la mano del ranchero. Si caigo, prométeme que lo protegerás. Aunque te cueste la vida. Esteban, que siempre había vivido solo, sin deberle nada a nadie, sintió que aquella petición lo ataba a un destino extraño y peligroso. Y sin embargo, asintió. De pronto, un disparo iluminó la noche. Una bala rozó el sombrero del ranchero. Los hombres gritaban, avanzando entre sombras. Esteban desenfundó su revólver y disparó de vuelta. El eco de los tiros retumbó en el valle silencioso. La persecución los llevó hasta un cañón angosto, donde las paredes de roca parecían cerrarse sobre ellos. No había salida. Los enemigos se acercaban, el polvo de sus caballos levantaba una nube sofocante. Nahara, con los ojos brillantes de determinación, tomó el medallón y lo alzó hacia el cielo. Entonces ocurrió lo impensable. El aire se volvió pesado, un rugido extraño surgió de la tierra misma, y las piedras comenzaron a temblar como si el cañón despertara de un sueño eterno. Los hombres que perseguían se detuvieron de golpe, aterrados. Esteban apenas podía creerlo. Aquella joya no solo era un tesoro, era una fuerza antigua que podía desatar el caos o la salvación. Nahara gritó unas palabras en su lengua, y un destello cegador envolvió el lugar. Cuando la luz se desvaneció, los bandidos se hacían inconscientes, esparcidos por el suelo. El silencio volvió, pero no era un silencio normal, estaba cargado de un peso invisible, como si los espíritus del desierto los observaran. Nahara cayó de rodillas, exhausta. Esteban corrió hacia ella y la sostuvo en sus brazos. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó, con el rostro desencajado. Ella lo miró con una sonrisa débil. No fueron demonios, fue la voz de mis ancestros. El ranchero no supo qué responder. Nunca había creído en leyendas, pero esa noche la frontera entre lo real y lo imposible se había roto ante sus propios ojos. El amanecer comenzó a teñir el horizonte de rojo. Esteban, aún sosteniendo a la joven, entendió que su vida jamás volvería a ser la misma. Había entrado a esa cabaña buscando refugio, y había salido con un destino marcado por un secreto que no podía comprender del todo. El viento sopló fuerte, arrastrando el polvo y el eco lejano de los coyotes. Nahara, apenas susurrando, dijo: a partir de ahora, tu camino y el mío son el mismo, hasta que el medallón decida lo contrario. Esteban cerró los ojos un instante. Sabía que lo que vendría sería aún más peligroso, más oscuro, más inexplicable que todo lo que había vivido. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. Porque en aquella noche de fuego y sombras, dentro de una cabaña olvidada, había nacido un pacto que los uniría más allá de la muerte.